vive para cristianas. El tratamiento está especialmente para pelos cristianos. Rechaza cualquier pelo que sea inconverso. Se te mejor. Él vive. Donde quiera cristiana que se quita la conversa. Bienvenidos a Cristo sin filtros, un espacio donde la palabra de Dios se habla clara y sin adornos, conectando la verdad de Dios con nuestra vida diaria. Yo soy Larisa. Y yo soy Julie. Se me queda un buje, no sabía si decir yo soy Julie o yo soy Larisa, no sabía, Muy mal chiste. Ay, pero bueno, os echábamos de menos. Vosotros a nosotras no, porque no os habéis dado cuenta de nada, pero nosotros a vosotros sí. 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 ¿Por qué? Porque resulta y acontece que la señorita aquí, yo, pues supuestamente no iba a poder venir, porque supuestamente iba a trabajar, pero bueno, nos salió el tiro por la culata y al final no hice nada. Entonces grabamos, ¿cuántos episodios? 4. 3, 4. 4 episodios entre lunes y martes de una sola semana de golpe. Entonces, pues nosotros sí extrañamos venir aquí. 2 lunes sin venir y ya como que me hacía falta la... Sí, ya hasta se nos había olvidado ya el Cristo sin filtros. Sí, puedes poner evidencia si quieres. Y como veis, tenemos micrófonos nuevos. ¿Un aplauso? Espera. Bueno, ¿cómo estáis? Bueno, Pero bueno, vamos a por lo que venimos, a poner toda la carne en el asador. qué rica una carne asada. Bueno, Vamos a empezar. pero bueno, cuéntanos, Julia, ¿cuál es el tema de hoy? ¡La salvación! ¿Qué es la salvación? Porque esto incluso a mí me impactó cuando lo estaba buscando. Y tengo la definición. La salvación es ser perdonado y reconciliado con Dios por la obra de Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. No es solo ir al cielo, sino también ser liberado de la condena por el pecado y recibir la vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Amén. Entonces, la salvación ahí ya entendemos que la salvación no es solamente irse al cielo, Sí. porque está la salvación y la perdición, lo tenemos claro todos, pero no solamente es eso no solamente es la salvación, sino también reconciliarse con Dios. Ser libres del pecado, te estás salvando del pecado, te estás salvando de la condenación eterna, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Y también no solamente eso, sino estar con Dios. Porque al final, si tú eres salvo, vas a estar con Dios para Estás cerca toda la de eternidad. Dios. Exacto, porque el pecado nos aleja de Dios. Sí. Bueno, continuamos. Y ya empiezo con la siguiente pregunta. Porque una vez tenemos claro qué es la salvación, ahí empezamos a preguntarnos. ¿Y yo cómo puedo recibir la salvación? ¿No? Creo que todos alguna vez como creyentes nos hemos hecho esa pregunta, como ¿qué debo hacer para ser salvo? Exacto. Pues aquí te traemos hoy la respuesta. Más las personas que no son convertidas desde pequeñitos. Por ejemplo, yo no me lo pregunté porque a mí me lo enseñaron desde pequeñita. Pero hay personas que recién se convierten o quieren convertirse a Dios o quieren seguir a Dios, en otras palabras. Y aquí están unos pasos muy importantes. Sí, mira, lo primero, la salvación se recibe solo por gracia. Es decir, Bien. no hay buena obra que nos pueda hacer salvos. Y esto se explica de una manera muy sencilla. O sea, imagínate que yo vivo 40 años y durante esos 40 años he mentido,
he robado, he desobedecido a mis padres, me he burlado de alguien, no he sido justa, he criticado a mi amiga, a mi tía, a mi prima, a mi vecina, etcétera, etcétera. Pero, claro, he trabajado, no he matado a nadie, he sido buena amiga con mis amigos, he sido buena estudiante. En el día del juicio final, si ponen nuestras acciones en una balanza, por muy buenas obras que hayamos cometido, siempre hemos cometido peores obras, porque como hemos visto anteriormente, somos perversos por naturaleza. Así es. Es como la parte oscura y la parte blanca, ¿no? Pero por eso dice la Biblia que nosotros somos salvos por gracia, porque nuestra carne está, como decías tú, para pecar. Así es. Y esto lo tengo en Efesios 2, 8, 9, que literalmente el capítulo se llama Salvos por gracia. Y dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque hay personas que se exaltan a sí mismas porque, no, es que yo dono a UNICEF, ¿sabes? Al año. Cada vez que voy a pagar en el Eroski, les dono, sí. Dono alimentos también, ya, pero esa parte de bondad de nosotros no nos hace salvos. Sí, porque muchas veces lo hacemos por intereses. Exacto. Para que la gente pueda ver. Entonces, Para me gloriarnos. imagino, pero no me imagino, es que sí, es que Dios por eso tomó esa decisión de que nosotros no fuéramos salvos por las obras, porque si no, todos hiciéramos obras de caridad. Si la salvación dependiera de eso, todos hiciéramos obras, todos hiciéramos tantas cosas por las personas que lo necesitan y sin embargo no lo hacemos. Y que no nos sale de naturaleza. Sí. Porque hay personas a las que les sale del corazón y está muy bien, pero a la mayoría de las personas no les sale por naturaleza ayudar a la señora con las compras o ayudar al niño que se ha caído de repente. No nos sale, porque todos somos diferentes. así es. A mí, o sea, yo soy de las personas que prefiero, bueno, no sé, quizás porque así me criaron y así somos la mayoría de mi familia, que prefiero quitarme el bocado de la boca para dárselo a alguien más. Entonces, y no es porque me quiero exaltar, sino porque es un don que Dios nos da. Luego tengo que también somos salvos por medio de la fe, como decía en ese mismo versículo, que literal en ese mismo versículo lo ponía, que somos salvos por la fe. ¿Por qué? Porque también dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es decir, ¿cómo vas a ser salvo si no crees en la salvación? Exacto. Si no crees en que Dios puede salvarte. Si no crees que estás condenado y atado al pecado. Porque hay muchas personas que creen que no están atados al pecado. Sí, porque se ciegan, el diablo los ciega. Exacto. E incluso nosotros como cristianos no nos salvamos de ese tipo de cosas. Nos damos cuenta que está mal lo que estamos haciendo hasta que el Espíritu Santo nos hace sentir. Nos trae convencimiento de pecado. Mediante el arrepentimiento. Es decir, para ser liberado de la condena del pecado, necesitas arrepentirte de ese pecado. Es decir, no puedes ser salvo y soltar un pecado del que no te quieres soltar. Como el Señor, quiero ser salvo, pero yo no quiero dejar de matar. Pues no funciona así. Primero, convéncete de que tu pecado está mal y arrepiéntete por ese pecado. Sí. Y no ir, porque a veces caemos en el error de que vamos a Dios y le decimos, Señor, perdóname, pero en nuestro corazón no está ese convencimiento de pecado. En realidad no estamos arrepentidos. A lo mejor pedimos perdón porque sabemos que ha estado mal lo que hemos hecho, pero no hemos pedido un perdón genuino. Como te pido perdón porque sé que está mal, pero bueno, pero te pido perdón, ¿no? Y lo vuelves a hacer el día siguiente. Exacto. El convencernos de pecado no nos toca a nosotros, le toca al Espíritu Santo, pero también depende de nosotros. Porque si nosotros vamos a pedirle perdón al Señor, porque sabemos que no estaba bien, nosotros no tenemos que hacerlo por una rutina o porque así tiene que ser, sino porque nos nace. Porque sí, es cierto, el Señor nos perdona, pero perdona esos pecados de los cuales nosotros estamos arrepentidos realmente. Y que sabemos de que lo podemos cometer mañana, pero en nuestro corazón está ese dolor. Y tú piensas,
Entonces, si yo vuelvo a hacer esto, me voy a volver a sentir así. Entonces, es donde el Espíritu Santo empieza a tratar contigo. Claro, y cometiendo esos pecados una y otra vez, sin un arrepentimiento genuino, que cometemos el pecado una y otra vez, es cuando entramos a practicar el pecado. Porque ayer el pastor cuando predicaba decía que alguna vez vamos a caer, que es normal, pero la cosa está en no caer constantemente con la misma Sí. piedra. Entonces ahí entra el arrepentimiento genuino. Y por último, confesando que Jesús es tu Señor y Salvador. Ahí no sé si os acordáis la oración de fe que os hicimos hacer en el segundo episodio, creo que era. Confiesa que el Señor es tu Dios, es tu Rey. Confiesa que el Señor Jesús murió por ti, por mí, por ella, en una cruz a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra perversidad. Y yo toda esta semana el Señor me ha recordado mucho la persona que sería yo si yo estuviera lejos de Dios. Y es algo que a mí realmente me ha choqueado mucho porque, bueno, esta semana para mí no ha sido fácil por diferentes motivos, pero uno de esos motivos ha sido porque el Señor me ha estado recordando durante esta semana que sin Dios en mi vida, conteniendo la perversidad de mi propio ser, yo sería una persona nefasta y sería una persona horrible. Entonces yo agradezco que Jesús muriera por mi causa, porque si no, yo ahora mismo sería una persona nefasta, incapaz, por todas las buenas obras que hiciera en el mundo, incapaz de conseguir la salvación, de hallar la salvación. Y lo tengo en Romanos 10, 9-10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es precioso. Y ahí recalca una vez más que para ser salvos debemos de creer en Dios, y para ser salvos es solo porque a Dios le place que nosotros seamos salvos y creyendo que somos pecadores. Entonces ahí todo el tiempo se va recalcando los puntos que hemos estado viendo hasta ahora. Y luego tengo como un apartadito que he creado también porque me surgió la pregunta. ¿Qué implica en nuestras vidas ser salvos? Porque pensamos que somos salvos y ya. Y ahí está, como, sí, Señor, me arrepiento de mis pecados, confieso que tú eres mi Rey, creo en ti y ya. Por consecuente, ya soy salvo. ¿Qué implica esto en nuestras vidas? Implica que Dios nos ha perdonado, que hemos sido perdonados, y lo tengo en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se me ha dormido el pie. Él nos regenera y nos transforma. Y lo tengo en Juan 3:5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que es lo que hablábamos también el capítulo anterior del bautismo, que era necesario. Entonces Dios nos regenera a través de su bautismo y nos transforma. Sí. Y que me viene genial esta última frase para enlazarlo a lo que tiene Larisa preparado para nosotros hoy. Es que es una promesa de vida eterna solo si la mantienes. Y está en Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Entonces, si nos mantenemos en esa promesa de vida eterna, podremos ser salvos. Pero he aquí la pregunta que yo le he dicho a Larisa que se prepare. Bueno, ella ha elegido preparar, pero que nos va a venir súper bien. ¿Cuál es la pregunta? Porque la pregunta es, ¿cómo mantenemos esa salvación? ¿Acaso podemos perder la salvación una vez la hemos recibido? ¿Cómo la mantenemos? Bueno, se me ha comido el pie una barbaridad. Bueno. No siento ni el gemelo.
Te escucho, mi reina. ¿Cuál es el gemelo? La bola. La que se La que se me subió. Es que en el campamento, por la noche, a ver, en el campamento hicimos mucho ejercicio. Te quiero decir, no nos dejaban descansar nada. Entonces, bueno, pues de tanto ejercicio estaba yo durmiendo, entonces me estaba estirando porque me dolía el cuerpo, pero que eran las 3, 4 de la mañana, ¿eh? Me estoy estirando y de repente... y yo pegué un grito. No eran las 3 de la mañana, porque Era las 4. a esa hora nos dormimos. Era Yo las no escuché cuando gritaste. 4 o 5, pegué un grito y estaba... Y yo miro y todas durmiendo y yo, bueno, nadie me ha escuchado gritar, pero un dolor que yo empecé a pegarme así en la pierna. Total, que se ve que el dolor se me pasó. Me quedé dormida, a la mañana siguiente no podía andar. O sea, me da mucha risa porque, claro, en mi país no hablamos así, solo me dio un calambre y ya está. Pues me daba mucha gracia que ella andaba A todo el mundo. A todo el mundo. Ay, es que se me subió la bola. Se me ha subido la bola. Y me preguntaban, ¿qué te pasa? Y yo, se me ha subido la bola a la noche. Un dolor, en serio. Y yo a la par. Sí, pero se me subió la bola, me dolió mucho. Ay, bueno, ya dejemos de hablar de la bola. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo podemos mantener nuestra salvación? Permaneciendo en Cristo. Juan 15:4. Permaneced en mí. De golpe. Pensaba que este era el versículo y yo... Sí, ese es el versículo. ¿Solo? Pero falta. Ah, vale. Permaneced en mí y yo en vosotros. Punto. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¡Wow! ¿Sabes que le acabo de encontrar la lógica a lo de el pámpano no puede producir frutos sin la vid? Es cierto, o sea, una fresa no puede ser una fresa si no nace estando en la planta de la fresa. Eso. Igual que nosotros no podemos dar frutos del Espíritu sin el Espíritu. Pero en este caso es la salvación. No podemos ser salvos sin el que da la salvación. Exacto. Porque, a ver, el pámpano... Yo decía salvarme. El pámpano está agarrado a la vid, ¿no? Claro, obviamente. Entonces nosotros los cristianos tenemos como esa frase de tomados de la mano de Dios. Eso es lo que representa. La vid está pegado al árbol para que pueda reproducirse, para que pueda dar más frutos, para que pueda ponerse bonito, todas esas cosas de agricultores. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros tenemos que estar pegados a Dios para nosotros poder dar el fruto que Él quiere que nosotros demos en la tierra y luego Él pueda cortarnos y llevarnos a Él. Recordemos que aquí en este versículo habla de dar un fruto y acabamos de leer ahora mismo que la salvación es un don que viene de Dios. Así es. Y bueno, yo puse... Vale. Dios es el árbol. Jesús el agua que lo riega. Uh-huh. Y nosotros el fruto. Y el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Y el Espíritu Santo es el sol que hace la fotosíntesis. Uh-huh. Así lo vamos a poner. Entonces, si dejas de conectarte a Él, te secas. ¿Sabes que el Espíritu Santo puede ser la tierra? Vale, me gusta. Mejor. Entonces, si nosotros nos desconectamos, si tú cortas una vid y está verde, no sabe bien. No va a servir para nada. La vas a tirar. Entonces, si nosotros desconectamos de Dios, ¿cómo vamos a ser salvos? ¿Cómo vamos a ser salvos si no estamos en Dios, si no permanecemos firmes en Él, claro, a pesar de los problemas? Es como el hijo pródigo, cuando recibió la salvación, pero luego se marchó de la casa del padre. También la salvación es decisión tuya. No, y es completamente individual. Es decir, tú no me puedes salvar a mí, yo no te puedo salvar a ti, tú no puedes decidir que yo sea salva, ni yo puedo decidir que tú seas salva. Así es. Porque
es cierto, Dios quiere salvarte porque Él nos quiere salvar a todos, pero muchas personas no van a ser salvas por decisión propia, Porque por no van a reconocer, aceptar. por no aceptar, por no intentar pelear la batalla, porque es cierto, la vida de un cristiano es difícil, pero vale la pena porque al final va a estar con Dios. Claro. Sí, es lo que aprendimos el otro día en la reunión de jóvenes. Si nosotros para Dios vivimos 2 horas y media. Menos. Sí, yo me quedé impactada. Impactada. A mí primero que yo no lo entendí. Yo me quedé 30 minutos así. Y Rubén me miraba en plan claro y yo así. Pero fíjate, nosotros vivimos para Dios 2 horas y media. Y si de esas, ¿qué prefieres aguantar? 2 horas y media, pues en la vida, en el Evangelio, sacrificando tu vida en el Evangelio, o toda una eternidad ardido, chamuscado, quemado, ahogado. Y algo muy importante que yo siempre, o sea, desde que lo pude ver de esta forma, no pienso diferente. Y es que tú decías que la salvación es un fruto, un don. Entonces, para mí o sea, sí es un don, pero es una añadidura. Porque claro, la Biblia dice de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo todo demás lo demás será añadido. Exacto, entonces para mí la salvación es una añadidura. ¿Por Sí. qué? Porque si tú decides permanecer en Dios, si tú decides amar a Dios realmente, si tú decides buscar a Dios no por una necesidad o por ser salvo, si tú decides buscar a Dios por amor, tú vas a dejar de hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué viene tras de ti? La salvación. ¿Por qué? Porque estás dejando de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Es lo que yo he dicho. Yo esta semana me he podido dar cuenta de que mi maldad natural está contenida por mi amor hacia Dios. Porque si yo me he dado cuenta de que si yo no amara a Dios, yo sería una persona, claro, yo no contendría mi pecado, no trataría de negar mi carne, sino que todos los deseos de mi carne serían salidos, serían florecidos y yo sería una persona nefasta, conociéndome, conociendo mi carácter, conociendo mis pensamientos, mis sueños, conociendo mis aficiones. Yo si yo no estaría enamorada de Dios, si yo no amaría a Dios y no tratara de agradarle, yo sería nefasta. Así es. Por eso es muy importante. Eso, buscar a Dios por amor. Abrimos tema. Otro punto es obedecer su palabra. Lo tengo en Santiago 1:22. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No soy española, por eso me tardé en leer la palabra engañándoos. Entonces, o sea, también hay otra frase de normalmente los pastores cuando predican de que nosotros no solamente debemos de escuchar la palabra y que nos entre por aquí y nos salga por aquí, sino para hacerla, para eso está, para nosotros aplicarlas en nuestra vida. La letra muerta. Otra vez va a decir lo de La letra mata, pero el espíritu vivifica. Es que es verdad. Sí. Es como si yo me leo, yo qué sé, el libro de Crepúsculo, y entonces de repente me convierto en un vampiro, porque me he leído Crepúsculo. Pues algo así hay que hacer con la Biblia. O sea, tú sabes cuando te lees un libro y ese libro te encanta, que de repente te crees que eres la protagonista y empiezas a actuar como los de... Pues así hay que hacer con la Biblia, te la lees y te la crees y te la aplicas y te la haces. Sí, y también, claro, si empiezas a leer la Biblia, tus ojos espirituales se empiezan a abrir y empiezas a ver cosas que quizás tú no creías que estaban mal, y cuando tú lees la Biblia sabes que están mal, entonces empieza de nuevo a volverte a convertir, por decirlo así. Te regenera. Exacto. Entonces por eso dice que tenemos que obedecer su palabra, porque Dios quiere obediencia de nosotros, sus hijos. Claro. No basta solo con escucharla, sino que hay que vivir lo que Dios dice. Otro es perseverando hasta el final, que es muy difícil. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos.
Lo tengo en Mateo 24:3, que dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y ya, no hay más. Sí. ¿Qué tanto nos va a costar perseverar 2 horas y media? Y eso si vivimos 80 años. O sea, si vivimos 80 años, para Dios son 2 horas y media. ¿Qué tanto? Sí, sí. ¿Qué tanto? A mí me marcó muchísimo el tema del... Sí, Sí. la verdad estuvo poderoso. Sí. Entonces, para contexto, dice la Biblia que 1000 años para Dios, no, 1000 años para nosotros es un día para Dios. Entonces, sacando cálculos y esto, nuestros líderes sacaron cálculos, obviamente nosotros no. Ellos. Pues nos dijeron que nosotros vivíamos 2 horas, creo. 1,92 vivimos para Dios, que son 2 para horas Dios. y 10, 2 horas y un cuarto. Ujú. Entonces, yo ayer, se me quedó tan así en la cabeza que cuando yo me puse a cantar y así, se me vino la frase de, yo quiero ser las mejores 2 horas para Dios. Porque, claro, para nosotros 2 horas en la vida diaria es una nada. Entonces, yo quiero ser esas mejores 2 horas para Dios. Perseverar esas 2 horas. Si son 2 horas y media porque viví 100 años que no lo voy a vivir, pues esas 2 horas y media quiero ser. Y perseverar por más difícil que sea la situación, por más difícil que sean los procesos, los problemas. Al final, siempre hay un final del túnel. Y siempre está esa luz ahí esperándonos. Y mira, cuando lleguen esos procesos, esos momentos difíciles en los que realmente ya no sabes cómo perseverar, porque tus fuerzas están agotadas, tu espíritu está agotado, ve a Dios, ríndete a Dios. Señor, yo quiero permanecer, pero ya no puedo. Entonces Dios te regenera, Dios te levanta, Dios te renueva. Y créeme que lo sientes. Sí. Porque a mí me ha pasado de llegar con dolor de espalda aquí a la iglesia. Un dolor de espalda y decirle al Señor, mira Señor, es que no puedo más, necesito que hagas algo. Y yo salir de aquí con una energía. Y también depende de nuestra fe. Porque tú puedes ir al Señor y decirle que ya no puedes más y solamente del diente al labio. Y no entiendes el ¿sí? Sí. Entonces eso, perseverando siempre, ante todo, porque al final nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Así es. ¿Y qué mejor forma de entregarle nuestra vida? Nuestras 2 horas. Y que aún sus y todo, 2 horas. y que aún y todo, nuestra vida no es suficiente para compensar lo que Él hace por nosotros. Porque, Sí. ya partiendo del hecho de que Él creó todo un mundo precioso para nosotros, nos dio el don de la salvación, etcétera, solamente eso ya merece que le demos toda nuestra vida. Entonces ya imagínate si ponemos a añadir que no deja que nos falte nada, que sana nuestras heridas, que nos restaura, que nos levanta, que nos prepara un futuro de bienestar, que cubra a nuestra familia, a nuestros hijos. Nos perdona. Dio a su hijo. Es que no hay forma de compensarle. Así nos metamos ahora mismo a un convento. Nos hagamos, monjas no, pero así nos encerremos aquí ahora mismo en la iglesia y nos peguemos los 80 años de nuestra vida adorando a Dios y glorificando, aún y todo no es suficiente. Pero lo hace por amor a nosotros. Sí, sí. Y eso es lo bonito de la gracia de Dios, que aún Dios, sabiendo que no podemos pagarle, lo hace por amor. Sí, así que no te rindas, de verdad. Si estás pasando por un proceso difícil en tu vida, no te rindas. Piensa que tienes a alguien que te ama con todo su ser, que te perdona, que siempre está ahí para ti, aunque tú no lo sientas, porque muchas veces nosotros empezamos a decir de que no, Dios no está conmigo, pero sí Él está ahí constantemente. Entonces, tú no te rindas, permanece, porque al final, cuando tú ves, cuando Dios ve la carrera que tú has hecho, que a pesar de tus dificultades, decidiste creerle y decidiste seguirle, Él claramente te va a otorgar la salvación por gracia. Sí, pero también porque ve tu sacrificio, porque ve que tú quieres estar con Él. Eso es como la historia de como Moisés, como Noé. Cuando Dios
quiso destruir a todo el pueblo. Otro punto es confesando bueno, a ver, voy a aclarar esto. Confesando nuestros pecados y apartándonos de él. Confesarnos, no me refiero a de ir a donde una persona y confesarse, me refiero a Dios. A Dios, ¿vale? Y lo tengo en primera de Juan. Sí, aquí nadie puede salvarte. Aquí la salvación, como hemos dicho, es individual. Entonces, si te tienes que confesar, te confiesas tú con Dios. Así es. Dice que ella ya lo había leído. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesarle nuestros pecados a Dios. Él los conoce. Sí. Pero Él quiere ver qué tan sinceros somos nosotros. Para decirle, mira, Señor, es verdad, hice esto, hice lo otro, no sé qué, perdóname, de verdad me arrepiento y no sé qué. Y apartándonos de Él. Porque como decía, cuando tú estabas hablando, te decía de que el amor hacia Dios nos hace alejarnos de todo ese tipo de cosas. Apartarnos del pecado y sí, puede fallar. Fallas porque somos humanos. Sí. Pero lo importante es eso, que tú le confieses a Dios tu pecado y que le digas, Señor, mira, te fallé, dame fortalezas para no volverlo a cometer, porque de eso se trata. Así es. Te duele fallarle. Así. Te sientes miserable. Y es... bueno, sí, a veces. Y es ahí donde tú te das cuenta si en realidad amas a Dios. Sí. Otro punto es viviendo en comunidad. Lo tengo en Hechos 10:25. Hebreos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Quieres que lo vuelva a leer? No. Siempre Dios pone personas para que nos apoyen. Entonces esas personas te van a ayudar a fortalecerte y a permanecer en él cuando tú estés decaído, cuando estés pasando por el proceso. Las personas de las que te rodeas es muy importante. ¿Sabías que lo pensé cuando estaba escribiéndolo? Es muy importante. Y la clara historia que pone la Biblia es la de los amigos que rompieron el tejado para que su amigo que estaba paralítico pudiera conocer a Jesús. Hicieron un agujero en el techo porque había tantas personas que no podían entrar con la camilla de su amigo que estaba paralítico. Lo metieron y lo bajaron así como en una polea solo para que su amigo pudiera recibir la salvación. Sí. Es importante. Ahí ya hablamos de lo importante que es. Y también hay muchos versículos que hablan de la amistad. Muchos. Que a veces pensamos que nuestro círculo no importa, pero sí importa mucho y te influencia. Sin querer, ya luego tú haces lo que la otra persona hace, sea para bien o sea para mal. Mira, algo que hace muchos años que aprendí y que lo aprendí de hecho en una canción, que dice que las personas siempre te van a aconsejar para que seas lo que quieren que seas. En cambio, un cristiano te va a aconsejar como Dios quiere que seas. Así es. O sea, yo estoy segura de que si yo le pregunto a Larisa y le pido un consejo a Larisa, ella me va a aconsejar lo que Dios pone en su corazón, lo que es bíblico. Larisa no me va a mandar a revelarme, porque no es bíblico. Puedes tirarte un puente. Ya voy yo con mi cosa. Si ella lo dice, será. Y sí, es muy importante eso. Bueno, tengo una frase que dice: mantener la salvación es permanecer en fe, en obediencia y en comunión con Dios. Punto. Y aparte. Seguido. Ah. No es vivir con el miedo a perderlo. Porque como decía, no voy a buscar a Dios solo por ser salvo. Lo voy a buscar porque lo amo. Hay personas, he conocido personas. Espera que no termine. No es vivir con el miedo a perderla, sino con la certeza de cuidarla como el tesoro más valioso. Ya,
He conocido a muchas personas que temen perder la salvación, temen no ser salvos y se encierran en una burbuja, en un mundo donde lo convierte, es que se van a lo extremo, a lo ultra religioso, por miedo a perder la salvación. En sentido, no hablan con nadie, no socializan con nadie, no salen a la calle, no, y solo por no perder la salvación. He conocido mujeres que se niegan rotundamente a tener ninguna interacción con un hombre por miedo a que ese hombre le robe su salvación. Wow. Muy fuerte. Pensé que esas cosas solo vivían en mi cabeza. O sea, pensar que habían personas así. Pues sí, pero yo las he conocido. Es impresionante. Y mira, hablábamos al principio, cuando hablamos de Dios, hablábamos, y eso también a mí se me quedó marcado, porque como les decía una vez, creo que les dije de que Dios primero nos habla a nosotros y luego a ustedes. Sí. Entonces, decía, no sé si fuiste tú o fui yo, pero no importa. Decíamos que Dios no, o sea, Dios nos da el mundo en el sentido, o sea, nuestro ambiente, ¿no? Para nosotros vivir tranquilamente, pero siempre con Él. Entonces, ¿por qué es importante no enfocarnos en que me voy a sentar así, recta? Porque si me siento así, no soy salva. O sea, nosotros tenemos que buscar a Dios porque lo amamos. Porque si tú te enfocas en la salvación, no vas a hacer las cosas por amor, sino porque quieres ser salva. Porque tú misma te estás autoconvenciendo de que todo es malo. No, y al final no vas a poder permanecer. Exacto, porque está encerrada en tu burbuja, está encerrada o encerrado en tu mundo de que vas a perder la salvación por cualquier cosa que hagas. Y no es así. Es cierto, se puede perder, sí. Pero ¿cómo la pierdes? Cuando te alejas de Dios, cuando decides no buscar Cuando de Dios. pecas deliberadamente. Eso. Pero si tú amas a Dios, o sea, si tú buscas a Dios no por ser salvo, Dios te va a decir, mira, no hagas eso porque está mal, pero puedes ir aquí a este otro camino, que este sí está limpio. No, y no te va a costar. Si tú amas a Dios, realmente no te va a costar ser salvo. Porque haces las cosas, como hemos dicho antes, porque amas a Dios. Sí. Y te sale solo. Te sale solo dejar esas amistades tóxicas, te sale solo. Dejar de ir a la discoteca, te sale solo. ¿Por qué? Porque tu espíritu ya no se siente cómodo en esos ambientes y en esos lugares. Porque tu cuerpo, tu mente, tu corazón ya no se siente cómodo cometiendo ese pecado en el que todo el tiempo caes. ¿Por qué? Porque amas a Dios, no porque tienes miedo de perder la salvación. También muchas personas malinterpretan cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que tenerle temor a Dios. No es miedo. Es respeto. Exacto. Porque, mira. Mira. O sea, lo estoy formulando. A ver. Si tú tienes miedo a perder tu salvación, que quizás muchas veces pase porque no lo entendemos, pero tú las cosas malas no las vas a hacer porque quizás la Biblia te lo dice o porque el Espíritu Santo te lo hace entender. Es que no va a haber un arrepentimiento. Eso. Es que no lo había o sea, está en mi cabeza, pero no sé cómo expresarlo. Sí. No, lo que ella quiere decir es eso, literal eso, que si tú tratas de seguir la Biblia por temor a perder la salvación, realmente no hay un arrepentimiento genuino de tus pecados, simplemente una conducta de vida. Entonces, una rutina. Exacto, como no has experimentado el arrepentimiento, no eres salvo, porque no te has arrepentido verdaderamente de tus pecados, porque el arrepentimiento siento que también viene por amor a Dios, porque ahí está el Espíritu Santo. Entonces, de nada te sirve tratar de seguir la palabra, de guardar la palabra de Dios, de obedecerla, de permanecer si no hay un amor a Dios, porque no hay un arrepentimiento genuino, por lo tanto no hay una liberación, por lo tanto no hay salvación, nunca la has tenido, porque no has sido libre del pecado, porque no has... También son cosas que se aprenden. Sí. Porque... Con las caídas, las levantadas. Sí. Porque a veces ponemos, o sea,
Ala. Ya no sé qué es. O sea, no sé cómo expresarme ya. Bueno, el punto es que son cosas que se aprenden en el caminar. Porque si tú le das lugar al Espíritu Santo, Él te va a enseñar. Él en tu cuarto, en tu casa, con alguien, en un video, en algo, Él te va a enseñar y te va a hacer sentir si eso está bien o no. Porque a mí me pasa que a veces yo me saco unas conclusiones brutales en el baño. En el baño. De ahí me saco mis momentos como de sabiduría. Y yo sé que a muchas personas les pasa. Porque yo conozco a personas que les pasa que en el baño se les vienen unas ideas Yo mientras y unas cocino, cosas. yo en la cocina. Siempre es en la cocina. No sé si es porque al estar ocupada limpiando o cocinando con la cocina, es como que tengo la mente como abierta a escuchar lo que venga, que en la cocina también igual de repente yo me ha tocado estar cocinando y de repente ponerme a llorar y quebrantarme. Señor, tiene razón. Sí. Entonces el Señor te va a hablar en cualquier lugar. Y te va a decir, oye, Julie, mira, esto está mal. ¿Tú crees que a mí me gustaría que tú hagas esto? Bueno, ya nos estamos acomodando para terminar. Que de verdad me gustó mucho porque ya los extrañaba mucho. Y bueno, esto es... Cristo sin filtros. No, no me gusta. Y bueno, esto es... Cristo sin filtros. Adiós. Hola a todos, bendiciones. Queríamos invitarte a nuestros cultos de los jueves y los domingos a las 7 en calle Fray Diego 37. Y los días sábados a las 4:30, culto de jóvenes. ¡Te esperamos! Adiós.